Y ha iniciado en Morena, junto con sus aliados, un proceso que va a conducir, por supuesto, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, pero también la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlali Hernández, a quien le damos la bienvenida en Los Periodistas. Citlali, muchas gracias por asistir. No, al contrario, Álvaro. Alejandro, muchas gracias. Al contrario. Bueno, por un lado está la parte, digamos, la que se puede considerar normal. Es un lanzamiento de una convocatoria, empieza un proceso que va a ser escalonado, selección de candidaturas con mucho cuidado, la ratificación de la alianza con los partidos políticos socios de Morena. Y por el otro lado, la otra parte que tampoco se puede ignorar, que es hacer una selección y llevar a los mejores hombres y mujeres a estas candidaturas, Citlali. Sí, bueno, es la primera etapa, es el proceso interno para definir coordinadores, digamos, de acciones territoriales, que es muy importante porque normalmente el método de Morena es la encuesta, entonces normalmente pues se abre un proceso y se mide en encuesta, pero en esta ocasión creemos que es muy importante romper esta lógica del poder por el poder, ¿no? Es decir, quienes aspiren tendrán que ser los que se dediquen de tiempo completo y con mucho más compromiso a hacer asambleas de defensa de la soberanía, a difundir los logros de la transformación, a combatir las mentiras de la derecha, digamos como a decirle al pueblo de México, quiero representar porque voy a ser el que más va a defender la transformación y la soberanía, y no solo porque aspira en su momento a una candidatura. Entonces, es como el proceso interno que decidimos juntarlos con los tres partidos. Pues inicia el registro el lunes, acaba el próximo sábado. Sobre eso, pues verificaremos quiénes se registraron, si cumplen con los requisitos, etcétera. Y ya rumbo al proceso electoral definiríamos candidatas, candidatos en su momento, pero ya evaluando, digamos, como el respeto a nuestros principios, nuestros estatutos. Uno de los requisitos es que firmen una carta de aceptación para consultarle a las autoridades correspondientes si tienen pues algún detalle que haya que alertarnos, ¿no? Con la UIF, con la Fiscalía, etcétera. Pues seguramente se van a registrar muchísimas personas. Ya la comisión hará su trabajo para revisar quiénes, y lo final, digamos, de esta primera etapa es que encuestaremos pues a los aspirantes tanto de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde. En 13 de los 17 estados donde habrá elecciones de gobernador en 2027, Morena va a defender por primera vez los gobiernos estatales. Al PAN le corresponderá 3 y 1 el Partido Movimiento Ciudadano en Nuevo León. Es un desafío importante porque se trata no solamente de no perder ninguna de las gubernaturas que tienen actualmente, sino inclusive ganar por lo menos una o buscar ganar más. Sí. ¿Qué tanto hay realmente conciencia en Morena y en sus liderazgos en que se puede ganar con candidaturas limpias? Bueno, no solo conciencia, es nuestra convicción. Y yo pienso, Álvaro, que a mí me ha tocado pues vivir toda la vida de Morena, ¿no? Sí, como sí. fundadora y en distintas responsabilidades después. Yo pienso que en 12 años que tiene de vida Morena, nos hemos enfrentado cada elección a una coyuntura distinta, tanto interna como externa. En la primera participación electoral 2015. Era mantener el registro. 2015, ¿no? sí. 2015. Y nos fue muy bien en la ciudad, ganamos algunos espacios. Luego era ir creciendo, en las que hubo entre el 2015 y el 2018, ir avanzando y buscando. Y era muy difícil encontrar candidatas y candidatos. Yo me acuerdo que me tocó ir a Oaxaca, Chiapas, por indicaciones de Andrés Manuel, que en ese momento los pocos diputados o autoridades que habían era, pues, ayuden a seguir construyendo Morena. Luego en 2018, evidentemente, el gran objetivo era que ganara Andrés Manuel López Obrador y que tuviera gobernabilidad en las cámaras. En ese entonces incluso se hizo una coalición muy completa, que ya en el aprendizaje hacia adelante la coalición se fue ajustando mejor, porque con la votación que tuvimos en el 18 y una coalición distinta hubiéramos tenido todavía más diputados, ¿no? Y así las elecciones a las que nos hemos enfrentado. Yo pienso que en este momento
donde tenemos la mayoría del respaldo de la gente, donde tenemos resultados de gobierno, donde la derecha se ha ido radicalizando en un ambiente global, donde la ultraderecha desea aniquilar a la izquierda como para recuperar un control cada vez más oligárquico, más minoritario a nivel global, donde Morena, pues como proyecto político ha crecido, se ha enfrentado a retos, a contradicciones, a errores que todo proyecto político siempre cuando crece tiene. Pues en esta coyuntura no solo el objetivo es ganar, mantener la mayoría, mantener los gobiernos estatales, hacer una coalición que nos permita construir esas mayorías legislativas, sino fundamentalmente, yo estoy convencida de eso, tiene que ser que la ciudadanía no pierda la confianza en lo que somos y lo que hemos dicho que somos. Y ahí la clave está en cuidar a los perfiles, o sea, que le presentemos en su momento en la boleta electoral a las y los mejores, a los más honestos, a los más vinculados a la transformación, con más trayectoria de lucha. Y eficientes también. Que trabaje, ¿no? Porque Pues sí. además ya estamos en la izquierda gobernante, donde no solo es ganar y tener gente buena, porque también Dar en la resultados, experiencia resolver hay gente problemas. muy buena, con mucha ideología, con muchos principios, pero poco eficaz, ¿no? Entonces, todo eso, digamos, es lo que en este momento me parece que en Morena tenemos que cuidar mucho, porque además estamos hablando de una elección que va a acompañar por lo menos 3 años del gobierno de la presidenta en su cierre, y pues la verdad es que debe ser muy cansado si no tienes quien te acompañe a gobernar con más fuerza en todos estos espacios, ¿no? Sí hay conciencia, Citlali, en Morena del momento que se vive con Trump, por ejemplo, y pues sí hay un acoso pues desde Estados Unidos contra la presidenta, contra su movimiento, contra la izquierda mexicana en particular. ¿Sí existe esa conciencia? Sí, claro. Pues no solo existe, yo creo que en Morena, también existe en la mayoría de la gente, ¿no? Que, digo, si te sales de X te das cuenta de una realidad donde... Sí, sí, bueno, sí, de acuerdo. mira, lo voy a mencionar aquí porque sé que seguramente lo disfrutamos todos. O sea, esta tensión que trataron de generar alrededor de la inauguración del Mundial, esta pretensión de Salinas Pliego de sentirse el rey llegando al... Y el pueblo de México, además un pueblo de México, o la persona que haya sido con acceso a una inauguración de un mundial de este tipo, pues terminó ahí diciéndole sus cosas a Salinas Pliego, ¿no? Entonces, claro, yo creo que hay conciencia y por eso en esta etapa de Morena, y además con una dirigente como Ariadna Montiel, que la verdad hemos estado haciendo muy buen equipo y tiene mucha claridad igual política, pero además también organizativa, pues estamos convocando a simpatizantes, militantes, aspirantes, a que todo mundo deje de verse el ombligo y no, dejemos de entrar, que yo creo que esos son los riesgos en los que a veces entran los partidos cuando se crece, que nos quedamos en lo interno y hablando mal del otro y yo soy el mejor, etcétera, y es no. O sea, y es también, digamos, como lo que queremos hacer en este proceso, es todo mundo salgamos a seguir expresando lo que hemos logrado, a que la gente lo tenga claro, lo que vive todos los días, y también a la amenaza a la que nos enfrentamos. Ya no solo es la derecha queriendo volver al poder, el PRI, el PAN, ya es con organismos internacionales, con agencias internacionales, con una amenaza quizás mucho más agresiva que antes. Son los mismos, ¿no? La oligarquía, la derecha, bueno, ahora que aspira a tener partido todo este grupo que se sentía dueño de la democracia, Lorenzo Córdoba, o sea, es todos juntos tratando de valentonarse por el ambiente global, por la actuación de Estados Unidos, en la pretensión de ir aniquilando o acabando a nuestro movimiento, y no por la vía democrática, hay que decirlo, claro, sino por la vía de la mentira, del odio, de campañas millonarias de difusión de mentiras, etcétera, etcétera, ¿no? La selección de candidatos para la elección intermedia, que es estratégica para el propio gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque efectivamente es para su cierre de gobierno, la segunda parte de su administración, se va a dar en un contexto todavía más enrarecido del que hemos visto previo a la inauguración del Mundial. Van a intensificarse pues, los calificativos de narcopartido, de narcogobierno, de narcopresidenta, con la ayuda de Estados Unidos. Y en ese sentido, particularmente en el caso de Sinaloa, ¿qué tanto se puede contrarrestar esa narrativa
y cómo contrarrestarla para que no afecte desde el punto de vista de las preferencias electorales. Las encuestas recientes que han salido parece que indican que no ha habido mella en las preferencias electorales, pero eso no significa que no vayan a hacerlo dentro de un año, poco menos de un año, cuando hay elecciones. Sí. Bueno, yo pienso que soy optimista y además trabajamos para generar todas las condiciones, ¿no? Nuestro movimiento se ha enfrentado siempre a narrativas mediáticas. Hubo un tiempo en el que no salíamos ni podíamos participar en ningún medio porque nadie nos hacía caso, y el trabajo territorial, el casa por casa, que no es una narrativa retórica, es una realidad, fue así como construimos Morena. Nos enfrentamos a la compra de votos, ahora que pasó lo de Coahuila, pues es como un regreso, ¿no? O sea, regresamos a esos tiempos en los que nos enfrentábamos al uso de las policías, al aparato del Estado, a la compra de votos, al amedrentamiento, al levantamiento de compañeros, etcétera. Que eso es lo que va a hacer el PRIAN, o sea, el PRI sigue siendo el mismo, ¿no? Lo que pasó en Coahuila, ahora tratan de construir la narrativa de que el PRI le puede ganar a Morena. No, cuando el PRI tiene el poder, lo utiliza para mantenerse en el poder por negocios, por poder, y utiliza todas las prácticas que sean. Entonces, lo que hemos logrado hasta ahora ha sido combatiendo narrativas, convenciendo a la gente, conquistando conciencias, haciendo planteamientos congruentes entre principios, ideales, lo que hacemos y lo que decimos. Y yo pienso que lo que viene hacia adelante tiene que ser eso, es decir, seguir fortaleciendo la fuerza y el respaldo popular. Es decir, va a haber una campaña constante y existe, y errorcitos o contradicciones que una persona puede tener, la intentan convertir en que todo eso es Morena, ¿no? Por eso ahora es muy importante como esta contundencia con la que ha actuado Ariadna Montiel y la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, de que si hay algún diputado, algún personaje que se sale de los esquemas de austeridad, que comete algún tema ajeno a nuestros principios, pues que se le sancione. Entonces, creo que el poner orden en el partido, el seguir anclándonos a lo que nos ha permitido llegar hasta acá, que es la fuerza popular y la conciencia de una mayoría que quiere que siga la transformación, nos va, más todo lo que toca hacer, digamos, como partido, pienso yo que nos va a poner en las mejores condiciones, sin negar que va a ser un escenario adverso, complejo, y que si volteamos a ver lo que ha pasado en las elecciones en los últimos tiempos en América Latina, pues habrá quizás intentos pues de acciones incluso intervencionistas hasta sutiles, de diversas formas quizás a la que nunca nos hemos enfrentado, ¿no? Pero la fuerza está en la gente y yo creo que si la ciudadanía ve buenos perfiles, si nos ve en el territorio, si intercambiamos, si dialogamos, si también escuchamos críticas, si escuchamos propuestas, es decir, si nos anclamos a lo que siempre nos ha ayudado, que ha sido el respaldo de la gente, y no le fallamos en la toma de decisiones interna, pienso que llegamos mucho más fuerte al próximo proceso, ¿no? Hay otro fenómeno que nos gustaría ir a un breve corte y conversarlo un poco más amplia, que es estos individuos que en lo personal provocan gran daño. Voy a concentrarme, por ejemplo, en el caso de Lili Téllez, que en algún momento pues, se cree que se puede sumar para ganar un territorio, para crecer en alguna zona árida para la izquierda, que pues hasta de buena voluntad se le suma para que ayude al crecimiento de un movimiento social y que termina saliendo muy cara porque al final es tener una Lili Téllez todo el tiempo hablando en Washington en contra de México, pues es complicado. Si te parece, vamos a un corte, Citlali, vamos a ir a un corte muy, muy breve y regresamos. Estamos en Los Periodistas. Sí, yo planteaba el fenómeno de Lili Téllez permite entender, ¿no? Permite entender ese tipo de personaje que sabes que está cercano a la derecha, que es un personaje, no sabes que está en la ultraderecha, pero sí había señales claras de que era una persona de derecha que termina saliendo muy caro y no termina garantizándote absolutamente nada. Se convierten, pero pienso en Germán Martínez, por ejemplo, es un caso muy parecido. Y para allá va Sergio Mayer, ¿no? Claro. Meyer es... Mayer, perdón, sí, Mayer. Es Meyer, ¿verdad? Meyer. Sí, ¿no?
¿Esos candados cómo se aplican, cómo se ponen, cómo se puede leer a alguien así, Citlali? Mira, es que yo por eso hablo como de la perspectiva de lo que nos ha tocado, ¿no? Y cada coyuntura. Hubo un momento en el que, pues, cuando fue el fraude electoral en 2006, ganamos por poquito, ¿no? Yo me acuerdo que el presidente López Obrador para la elección del 2018 decía, tenemos que ganar con mucha diferencia para que no haya margen para fraude, para nada, ¿no? Entonces, si vemos cómo ha crecido la votación hacia Morena y hacia el movimiento, pues es que hemos ido ganando y conquistando a las mayorías, ¿no? Eso, digamos, a través de la conciencia, del trabajo en territorio, de dar resultados, pero para la estrategia electoral, yo pienso que hubo un momento en el que se tuvo que sumar, ¿no? Por ejemplo, en el 2018, algo que era una discusión fuerte al interior era la alianza con el PES, porque pensarías que era pues una alianza pues contraria a nuestra ideología. Sí, o evangélicos ¿no? muy conservadores, los del Exacto. Partido Encuentro Social. Pero al final el planteamiento fue súmense a este proyecto de nación, ¿no? Y yo creo que esas alianzas y esas sumas no afectaron el proyecto de nación en su conjunto, pero sí en la práctica fuimos llevando personajes que hoy son traidores o regresaron a su convicción de derecha, etcétera. Entonces, creo que en la estrategia electoral de suma siempre se tiene que ser muy cuidadoso. Pienso que ya pasamos la etapa donde la suma quizás era necesaria para conquistar a otros sectores, para sumar. Yo por eso creo que en esta elección, además con un pueblo mucho más consciente que hace 10 años, que hace 8 años, que hace 20 años, pienso que lo que tenemos que ofrecer es garantía de lealtad al proyecto, de lealtad además al pueblo de México, además en un momento de profunda amenaza a la soberanía, ¿no? No queremos llevar al poder gente que luego vaya a traicionar a la propia patria. Entonces, por eso el cuidado esta vez tiene que ir acompañado de una estrategia electoral donde por convicción y por estrategia necesitas a las personas más comprometidas con el movimiento y quizás ya no es tan necesario sumar o hacer este tipo de invitaciones a algunos personajes. Digo, a lo mejor en territorios como Aguascalientes, Querétaro, Chihuahua, Nuevo León, que son territorios que hoy Morena no gobierna, que nos han costado trabajo, aunque hemos ido creciendo, pues quizás ante la no exceso de perfiles, pues seguramente en la estrategia sumaremos gente, pero creo que con esta conciencia del momento tenemos que cuidar mucho, porque además de la exigencia de la gente, la verdad, cada vez hay más conciencia y se pide pues que haya gente que si nos están dando el voto, pues que haya respuesta en consecuencia de quien llega con nuestros votos al poder, ¿no? Pero además hay a diferencia de lo que fue Morena en 2015 y todavía pensaría, digo, en 2018, pues no se tenía, digamos, el conocimiento de cómo gobierna Morena. Claro. Ahora, para bien y para mal, se va a evaluar también en la elección del 2027 a los gobiernos de Morena en 13 estados. Y digo, para bien y para mal. Para bien, le van a ratificar el apoyo si es que ha habido buenos gobiernos y le van a retirar el apoyo si ha habido malos gobiernos. En ese sentido, ¿cuáles son de los 13 estados que actualmente gobierna Morena y sus aliados donde hay más riesgo porque los gobiernos no cumplieron con las expectativas? Mira, yo pienso que cada estado tiene su coyuntura y es como muy interesante porque yo también creo que en esta etapa Morena tiene que ver cada vez más lo local. Si nuestro proyecto de nación con Andrés Manuel, con la presidenta Claudia Sheinbaum, pues ha sido fundamentalmente nacional, que recae, por supuesto, en los estados, en los municipios, pero me parece, y es algo que he platicado con Ariadna, que tenemos que fortalecer también nuestra oferta y nuestro proyecto a nivel municipal, a nivel estatal. Es decir, además de acompañar las estrategias de la federación y de la presidenta, ¿qué más ofrece un presidente municipal o un gobernador de nuestro movimiento, ¿no? Entonces creo que es conforme vamos avanzando que se va fortaleciendo también esa oferta, porque mi reflexión es muy personal. Creo que en algunos estados de la República tenemos, digamos, como un desfase de tiempo, hubo una ruptura
rompimos 80, 70, 30, 50 años de un grupo político priista El del o Estado de panista, México, el Estado por de México ejemplo. casi 100, ¿no? Entonces, esa ruptura fue el inicio, transformar estados tan aceitados a grupos políticos corruptos y demás no es tan sencillo, es decir, lo que logre la maestra Delfina sin duda será el inicio de un gobierno de transformación, pero quizás no será toda la materialización de lo que podríamos hacer en un estado tan abandonado como el Estado de México, ¿no? Pienso que hay claridad y entendimiento en la ciudadanía de eso. Pienso que también la presidenta, me consta porque además lo vi cuando estaba en el gabinete, ha aterrizado muchísimas acciones en estados, en municipios que se ven, obras, puentes, tecnificación de agua, escuelas, hospitales, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso fortalece nuestra presencia en los estados. Y yo diría que hay coyunturas complejas, por ejemplo en Michoacán, con lo que pasó con Carlos Manso y esta, pues lo voy a decir así, esta politización que se dio después alrededor, porque se intenta, digamos, mezclar a Morena en eso, etcétera. El caso Sinaloa, quizás algunos gobiernos donde no se ve tanta acción específica de los estados, pero la verdad es que yo les podría decir que en todos los estados hay una preferencia mayoritaria por Morena, porque la gente entiende que transformar las cosas de manera profunda pues lleva tiempo, ¿no? Sí creo en la reflexión y autocrítica, que ha sido la federación la que ha sostenido fundamentalmente acciones en los estados y en los municipios, y que también, digamos, necesitamos fortalecer perfiles y proyectos que acompañen la labor que se hace desde la presidencia de la República. Dos señales interesantes de los últimos días. Uno es la encuesta es Aguascalientes, ¿no? La que publica ENCOL en el Universal. Y la otra es el ponderado de Wikipedia, que empezaron a hacer unos ponderados, o los hacían y yo no los había, no había recaído en ellos, donde coloca al PAN en un retroceso tremendo y a Morena en una recuperación muy interesante. Recuperación después de una caída. Sí. En noviembre se empieza a registrar y coincide, es como una especie de punto de quiebre en muchos sentidos el asesinato de Carlos Manso, porque ahí se desata, digamos, se convierte ya oficialmente esta televisora, Televisión Azteca, pues en un brazo de un movimiento de ultraderecha que está pugnando por encontrar por tomar el poder. Bueno, pues si quieren convertir una televisora en eso, pues hay una concesión y pues lo pueden hacer. Y ese punto de quiebre desata también una serie de ataques contra la presidenta, en donde se combinan fuerzas nacionales con, yo creo, fuerzas exteriores de afuera, en particular la embajada. Y sí hay un declive que se refleja en el gráfico, en el ponderado de Wikipedia, que va midiendo distintas encuestas, y luego hay una caída. Pero luego se da, Citlali, en medio de lo peor de ese ataque, exactamente en el mes de abril, empieza una recuperación que también se refleja, digamos, en los números de la presidenta de México, porque los promedios de la presidenta, para tener al 99% de la prensa en contra, es muy alto. Todo esto para preguntarte si ves condiciones para algunos de los estados, sobre todo, que son el reto, el verdadero reto, como Aguascalientes, como Chihuahua, ¿ves condiciones para que la izquierda pueda realmente crecer? ¿Hay bases para hacerlo? Sí. ¿Y en qué fundamentas estas bases? Sí, fíjate que es muy interesante eso, porque yo pienso que en la primera etapa del gobierno de la presidenta, el partido estuvo pues fortaleciendo procesos organizativos que no necesariamente eran activismos masivos, que es un poco lo que vamos a empezar a hacer, o sea, que nuestra militancia salga y entonces hagamos acciones que nos permita hablar de la soberanía y hablar de los logros que hemos tenido. Y eso creo que dejó el control de la opinión pública o de la comentocracia más bien
en manos de TV Azteca, en manos de toda esta operación de narrativas que hay. Y entonces había un error, un diputado que rompió la austeridad y hizo una mega fiesta, no sé qué, y la conversación era esa, y no había una voz que decía, oigan, eso no es Morena, ¿no? Hasta nuestra militancia decía, eso está muy mal, no sé qué. Entonces, toda la conversación fue alrededor de lo malo, de los errores, de del maximificar como esas contradicciones. Creo que después, con lo claro que queda que hay una campaña, que hay una amenaza a la soberanía, cambia también la discusión pública. Y bueno, pues en el caso de estos estados, yo sí veo posibilidades de competir Chihuahua, de competir Aguascalientes, que... ¿Te parece que vamos a un corte muy rápido y retomamos exactamente ahí? Porque yo creo que esos dos estados en particular ameritan analizarse de fondo. Claro que vamos y volvemos. Retomo la conversación, a ver si me acuerdo dónde la dejamos. No, es que la encuesta, la encuesta de la que hablábamos de ENCOL es de Querétaro y llama muchísimo, poderosamente mi atención, que la tendencia, la preferencia bruta en Querétaro es 34 puntos porcentuales para el PAN, 33% puntos porcentuales para Morena, y luego ya vienen los chiquillos, Movimiento Ciudadano con 5, el PRI con 4, el Verde con 3, Partido del Trabajo 2. Ya en preferencia efectiva tienes 41 PAN, 39 Morena. O sea, es un estado muy panista, entre comillas, porque parece que no es tan panista ya, ¿eh? Sí, es que eso es lo que yo veo. En Aguascalientes podemos ganar. Bueno, en la pasada elección hubo una operación de la gobernadora y del grupo político que no nos golpearon compañeros, la misma operación que Coahuila. Entonces, nosotros tenemos claro que en esos territorios hay que cuidar que no operen desde el gobierno del estado para articular o inhibir el voto y que no avance Morena. Porque si estuvieran tan confiados, pues no tendrían que hacer eso. Es correcto, ¿no? sí. Entonces, Aguascalientes, yo veo posibilidades de disputar, de ganarla. Querétaro, que es el territorio quizás más panista, más arraigado, por lo menos en el imaginario colectivo, también veo condiciones. Chihuahua, incluso con lo que ha pasado con la gobernadora también, y Nuevo León también está como a tercios la simpatía, ¿no? Un perfil priista, la continuidad del Movimiento Ciudadano y la posibilidad de nosotros también ganar, que siempre hemos ido encabezando las encuestas ahí. Creo que el reto en estos estados es un procesamiento de mucha unidad, es decir, que todos los perfiles y aspirantes y los equipos políticos que existen cierren filas en torno al candidato o candidata que en su momento se defina y no se vayan por la libre o bajen la guardia, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que es interesante porque además, a pesar de todo el golpeteo, a pesar de toda esta narrativa que es muy dura de narcogobierno, narcopresidenta, narcopartido, que la gente sepa que no es real y que prefiera que tenga preferencia que Morena gobierne estos estados, pues quiere decir también un cansancio de estos personajes en esas entidades, ¿no? Bueno, de las Heras de Motecnia publica después otra de cara a la elección federal. Le da 44 puntos a Morena. Sí. Solamente Morena. Sí. A Morena solo. A MC le da un 7. A el PRI le da un 9 y al PAN le da un 9. Es decir, Morena conserva una votación. Te voy a decir cuándo tuvo 44. Bueno, tuvo 49 en enero de este año, 49. Pero tuvo, no sé, en abril tuvo 49 también, trae 44. O sea, realmente sí trae, de acuerdo con esto, con De las Heras, traen los niveles con los que se ganó la elección del 2024. Sí, sí. Tremendo. No, es que yo pienso que mientras empieza la cercanía al proceso electoral, la reflexión de la mayoría de la ciudadanía es muy clara. ¿Qué ha visto
yo sí creo que es una oposición muy mala la que tenemos, ¿no? Sí, sí. Hay millones de personas que no piensan como nosotros, que no piensan que los derechos sociales deberían de tener presupuesto, que no piensan que el Estado debería recuperar la participación en la energía. Hay gente que piensa eso, pero debe de ser muy triste no tener quien te represente. O sea, que tengas a Alito Moreno por un lado, a Jorge Romero por otro, dos corruptos, uno del cártel inmobiliario, el otro, bueno, ni se diga, que su activismo sea ir a Washington, que su narrativa sea que somos un narcogobierno, o sea, yo creo que es muy irresponsable porque no hay ninguna institución en este país, afortunadamente, que esté tomada por el narco, ¿no? Que haya infiltraciones en estructuras sociales, políticas, económicas, empresariales, sin duda, y hay que hacer toda una labor como nación para combatirla. Y luego esta dicotomía que yo pienso que alcanza a ver la ciudadanía es, defienden el país, hacen una propuesta para el país o se ponen del lado de los gringos frente a sus amenazas torpes, ¿no? Y se han puesto del lado de los gringos, se han puesto del lado del discurso de odio, de narrativa, no hacen propuestas, no tienen proyecto, no tienen perfiles. Y yo pienso que tonto es quien piensa que el pueblo es tonto, como decía el presidente López Obrador. Y creo que a pesar de la inversión millonaria debe ser muy frustrante ser dirigente del PRI del PAN y ver esos números, ¿no? O sea, porque... O ser Ricardo Salinas Pliego, que es ahora bueno, el líder sí, de la oposición, ¿no? Sí, sí, yo creo que Ricardo Salinas Pliego ha tenido días muy tristes Muy tristes. y me gustaría decir que lo lamento, pero no. Ahora, al mismo tiempo que los números que registran las encuestas describen a una oposición muy mediocre, delincuencial inclusive, eso puede dar lugar a la autoconfianza, a la autocomplacencia. Y entonces decir, bueno, no pasa, podemos hacer lo que querramos y no pasa nada. Como se decía en las épocas del priismo, se puede postular una vaca y la vaca gana. El asunto es que el mensaje es, sí, hay respaldo popular, pero hay un tema en el que creo que se ha quedado a deber de manera muy importante los gobiernos de Morena, la corrupción. Tú acabas de mencionar a Alejandro Moreno Cárdenas como corrupto, a Jorge Romero como corrupto, y entonces, ¿por qué esos corruptos, en vez de estar presidiendo partidos de oposición, no están ante las autoridades, no digo que en la cárcel, enfrentando un proceso por corruptos? Sí, pues mira, yo diría hay dos cosas en lo que dices. Uno, creo que afortunadamente, como nuestro origen es de la izquierda, estamos acostumbrados más a derrotas que a victorias, entonces no nos confiamos, sabemos que a pesar de tener la confianza de la gente, el respaldo en una encuesta mayoritario, pero tenemos que conservar, y yo reitero que en esta etapa cada vez más tenemos que cuidar que la gente no se decepcione, ¿no? Que se emocione, que Morena siga siendo lo que espera la ciudadanía que sea. Todas las elecciones intermedias siempre son muy complejas, ¿no? Porque hay menos participación, es menos atractivo porque no hay una figura como la presidencial. En el 2021 yo creo que hubo un exceso de confianza, por ejemplo, en la ciudad en su momento. Y traiciones. Y traiciones, exacto. Entonces, esta etapa de Morena creo que amerita mucho orden interno. Y no quiero sonar, digamos, mal, pero incluso mucha disciplina, porque yo creo que se tiene que ir entendiendo en Morena, y que porque estamos en una construcción permanente de un partido, que si tú formas parte de un partido, si tú decides ser candidato de un partido, si tú eres gobernante de un partido, legislador de un partido, tienes que asumir la línea partidista, los principios, los ideales. Y ahí yo creo, y lo diré con el mayor de los cuidados, yo pienso que ha faltado que en la Cámara de Diputados, y bueno, ahora que estamos de vuelta en Morena, seguramente lo podré platicar con Ariadna, pues que los diputados inicien los procesos respectivos de desafuero que están pendientes a Jorge Romero, sí, a Alito, porque luego igual pasa en la izquierda latinoamericana, que creo que es un error. Luego en esta convicción democrática y de que no nos acusen
de autoritarios, de dictadores, de perseguir a la oposición, etcétera. Cuando hay elementos de corrupción, como en estos dos casos, como que quizás se tiene este temor de no hacerle el juego a esa narrativa, ¿no? Pero veo, o sea, ahí está Alito poniéndose de bandeja de plata con los gringos, el PAN increpando a la presidenta como si tuviera autoridad moral, etcétera. Entonces, yo pienso que pues es algo que se tiene que tratar en su momento o lo más pronto posible en la Cámara de Diputados, ¿no? Porque si no somos contundentes. Y en las fiscalías, sí, claro, tú dices de Jorge Romero. Jorge Romero, que yo sepa, no hay ninguna investigación en su contra, o por lo menos no lo ha informado la autoridad. Sí, que yo sepa hay indicios, pero no sé en qué vaya eso, me quedé hace un par de años, pero sí, yo creo que tenemos que ser y la verdad es que pienso que cada vez tiene que ser más fuerte el combate a la corrupción, sea quien sea, como lo que ha pasado en materia de seguridad, ¿no? Estos famosos operativos Enjambre que han desarticulado vínculos de presidentes municipales con delincuentes de todos los partidos. Entonces, y yo creo que eso también la gente lo va viendo. No es lo mismo antes, que había una impunidad, una complicidad entre el ejercicio del poder, y hoy que, bueno, nosotros mismos hemos iniciado procesos de combate a la corrupción en el tema de Segalmex, en el tema de la barredora, etcétera. El jueves hubo un escándalo por una alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco. Pues bueno, de Morena, parece que se organizó un autosecuestro para cubrir un desfalco, etcétera. Muy raro toda esta escena, pero rápidamente la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena rápidamente dijo, no, ya está en proceso la suspensión de sus derechos partidistas. Tendría Morena que tener más velocidad en eso también, sí, ¿no? Bueno, ahora que está Ariadna Montiel al frente, es una determinación y una decisión. Porque si no somos firmes en eso, yo creo que ahí es cuando los partidos se van echando a perder. Y es estar ubicando esto, porque también da conducción. Es decir, que Claro. tú sepas que en un partido hay reglas, hay principios, y que si los violentas, no porque ya eres diputado, presidente municipal, gobernador, lo que sea, si los violentas, por lo menos en Morena ya no vas a tener chance. Porque yo por eso creo que es el momento de arraigarnos cada vez más, ya no solo a la disputa electoral, a la implementación del proyecto de transformación, sino también a algo que siempre ha sido convicción de Morena, y es transformar la vida pública y combatir los vicios de la política tradicional. Y pienso que va muy bien en esta nueva dirigencia. Citlali Hernández, muchísimas gracias, como siempre, un gusto. Igualmente, querido Alejandro.